¿Qué tal? Soy alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. Esta es una tarea que se titula Demostración de la ley de senos y de la ley de cosenos. Mi nombre es Luis Alberto Galván Aguilar. Iniciando con la ley de senos. Dice, la razón que existe entre un lado de un triángulo oblicuo-ángulo. Un triángulo oblicuo-ángulo pues es todo triángulo que no tiene ningún ángulo recto, como este que aparece aquí. Y el seno del ángulo opuesto a dicho lado. Por ejemplo, si tomamos el lado A, la razón entre este lado y el seno del ángulo opuesto, que sería este otro, es proporcional a la misma razón entre los lados y ángulos restantes. Es decir, A sobre el seno de A va a ser igual al lado B sobre el seno de su ángulo opuesto, que a su vez va a ser igual al lado C entre el seno del ángulo opuesto. Y ahora viene lo interesante de este tema, que es su demostración. Si al triángulo oblicuo-ángulo le trazamos una línea perpendicular al segmento AB y que atraviese el ángulo C, tendremos ahora dos triángulos rectángulos, el triángulo ADC, ADC, y el triángulo DBC, DBC. Retomando la figura y utilizando las funciones trigonométricas, podemos demostrar que para el triángulo ADC, este que se forma aquí, ADC, el seno de A va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aquí tenemos que el cateto opuesto es X, corresponde a la X, que sería el segmento trazado, y la hipotenusa sería el lado B. Dejando a la X sola, sería igual a B por el seno de A. Y para el triángulo BDC, BDBC, que es este, tenemos que de igual forma el seno de B, ahora de este ángulo, va a ser igual al cateto opuesto, que es el mismo lado X, sobre la hipotenusa, que ahora corresponde al lado A. Dejando a la X sola, sería igual al lado A por el seno del ángulo B. Ahora igualamos ambas ecuaciones y tenemos que B por el seno de A va a ser igual a A por el seno de B. Dividiendo sobre B, aquí simplemente vamos a utilizar álgebra. Sería seno de A va a ser igual a seno de B sobre B. Y ahora dividiendo sobre A tenemos que el seno del ángulo A sobre el lado A va a ser igual al seno del ángulo B sobre el lado B. Retomando, entonces el seno del ángulo A sobre el lado A, que es igual al seno del ángulo B sobre el lado B, y aplicando la propiedad inversa, podemos hacer que se inviertan las razones y me quedaría que el lado A dividido entre el seno del ángulo A, que es su ángulo opuesto, va a ser igual al lado B dividido sobre el seno de su ángulo opuesto, que corresponde a B. Y así queda demostrada la primera parte de la ley de senos inicialmente mencionada, que es la siguiente. El lado A sobre el seno del ángulo A es igual al lado B sobre el seno del ángulo B, que también será igual al lado C sobre el seno de su ángulo opuesto C. Para demostrar lo anterior utilizando valores numéricos, vamos a considerar que A, el ángulo A, va a ser igual a alfa en este esquema, que mide 53.13 grados. El ángulo B va a ser igual a gamma, que mide 38.66 grados, y el ángulo C va a ser igual a beta, que mide 88.21 grados. El lado A va a medir 6.4 unidades, el lado B va a medir 5 unidades y el lado C va a medir 8 unidades. Y aquí podemos observar que el segmento X mide 4 unidades. Entonces tenemos que para el triángulo ADC, estas fórmulas ya las habíamos mencionado en un principio, simplemente vamos a sustituir